En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un saludo para todos en el Señor. Mi nombre es Wilson Tamayo, misionero del movimiento Lazos de Amor Mariano. El tema que les quiero compartir hoy lo he querido llamar Todo se lo debo a ella. Todo se lo debo a ella. Todo se lo debo a mi Madre Santísima. Y yo, en conciencia, debo reconocer que desde lo más grande hasta lo más pequeño, se lo debo a su intercesión. Se lo debo a su intercesión. Quisiera dividir la reflexión que vamos a tener ahora en dos partes. En primer lugar, hablar en un sentido general de por qué todo se lo debo a ella y de alguna manera nosotros todo se lo debemos a ella. Y después hablarles un poco de testimonios personales donde he sentido el abrazo maternal de Nuestra Señora, he experimentado su presencia cercana, he vivido, palpado, experimentado de una manera muy real la intercesión de la Santísima Virgen María. Esto no es solamente una disquisición teológica, esto no es solamente algo que se estudia, sino algo que de verdad se vive. La devoción mariana es tremenda porque todo lo que ves, lo que estudias en la teología, lo que encuentras de ella en la palabra de Dios, luego lo experimentas de una manera muy real en tu vida cotidiana, Entonces, en primer lugar, debemos decir que Dios ha querido vincular a María a la historia de la salvación. Él ha querido vincular de un modo del todo particular. Desde el primer libro de la Biblia hasta el último libro de la Biblia, es decir, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios ha querido que junto al Mesías estuviese su Madre Santísima. Junto al Mesías estuviese su Madre Santísima. Y esto es bien bonito, porque la primera vez que Dios anuncia al Mesías, que Dios anuncia un Salvador para la humanidad, Génesis capítulo 3, versículo 15, desde la primera vez que Dios anuncia un Salvador, vincula a ese Salvador a su Madre Santísima. Adán y Eva habían acabado de pecar y Dios lanza una maldición contra la serpiente y le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ella te aplastará la cabeza mientras tú tratarás de herir su talón. Dios estaba revelando a la humanidad que no iba a ser olvidada, que el pecado no tenía la última palabra. Y esto te lo digo a ti hoy que estás en este congreso. El pecado no tiene la última palabra sobre ti, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre los tuyos, sobre las circunstancias que estás viviendo. No, el pecado no tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Y ya desde el Génesis nos lo está diciendo. Y tú estás viviendo este congreso hoy porque Dios te está hablando al corazón y te está diciendo: oye, yo tengo la última palabra, no el pecado. La vida tiene la última palabra, no la muerte. La libertad tiene la última palabra, no la esclavitud. Y eso es lo que dice el Génesis 3:15. Dios no abandona al hombre a su pecado. A pesar de que el hombre desobedece, a pesar de que tú y yo hemos desobedecido una y mil veces, a pesar de que tantas veces el Señor nos ha socorrido, de que podemos decir innumerable cantidad de veces nos hemos sentido amados por Dios y sin embargo le hemos rechazado vilmente, y lo decimos en cada misa: propongo firmemente no volver a pecar, y luego salimos de la iglesia y ya estamos pecando otra vez de pensamiento, palabra, obra, omisión. Y sin embargo, Dios dice: yo tengo la última palabra. Siempre hay redención, siempre hay salvación, siempre hay posibilidad de salir del pecado. Eso es lo que nos dice Génesis 3:15. ¿Y a quién vincula Dios en ese primer instante en que nos profetiza un Salvador? Vincula al Mesías a su Madre Santísima. La primera vez que Dios anuncia al Mesías, lo anuncia al lado de la Santísima Virgen María. Y esto es bien hermoso, repito, porque Dios ha querido que en la salvación esté, por supuesto, Cristo, el Verbo encarnado del Padre, pero Dios ha querido vincular a la humanidad, ha querido que el sí de una mujer fuera el sí de la humanidad, que la humanidad por boca de María pudiese decir: sí, queremos el Salvador. Sí, así como nuestra madre, Eva, dijo sí a la serpiente, dijo sí al demonio, dijo sí a la muerte.
y todos quedamos avergonzados ante Dios. Ahora Dios, a través de María, nos da la oportunidad de reivindicarnos como humanidad y de que ella pueda decir sí en cabeza de todos los hombres. Y todo se lo debemos a ella porque todo es Cristo. Cristo es todo. Y nosotros, gracias a ella, a su fiat, a su hágase, a su sí, tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo. Por eso la letanía llaman a María causa de nuestra alegría. ¿Quién es nuestra alegría? Cristo es nuestra alegría. ¿Y cuál fue la causa de que tuviéramos a Cristo? El sí de María. Dios perfectamente hubiese podido venir sin necesidad del fiat de María, sin necesidad del hágase de María. Pero Dios quiso salvar al hombre con la ayuda del hombre. Por eso decía San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Él no nos preguntó para crearnos. Nos dio la vida porque nos ama, pero sí nos pregunta para salvarnos. Y María nos muestra que el sí, nos muestra que el fiat, que el hágase, aún con lo difícil que esto implique, aún con las dificultades que esto signifiquen, ella nos muestra que el sí es el camino de la salvación. Tal vez tú estás en este momento en una circunstancia difícil. Tal vez estás viendo este congreso y te encuentras en una situación complicada y sabes que Dios te está hablando al corazón y sabes que Dios, a través de las pláticas que hemos tenido, de las charlas, de las oraciones, Dios viene llamando a la puerta de tu corazón. Dios viene hablándote con claridad, que salgas definitivamente del pecado en que estás, que acojas definitivamente su amor, que sanes definitivamente ese odio, que arranques de tu corazón definitivamente esa soberbia, que dejes a un lado ese carácter. Dios nos está hablando a nosotros. En el sí de María, nosotros debemos descubrir la raíz de nuestra vocación y debemos decir también nosotros, fiat, hágase, ven. Así como Cristo se encarna en las entrañas purísimas de María, así entonces yo digo, ven, para que tú, Señor, te encarnes en mi corazón, para que tú habites en mi corazón. Dios ha querido vincular a María a la historia de salvación. Dios ha querido que el Mesías siempre estuviera al lado de María. Por eso podemos decir, todo se lo debemos a su sí, todo se lo debemos a ella. ¿Y te has dado cuenta que los primeros judíos que contemplan al Mesías, digamos los primeros judíos que experimentan la gracia de ya saber que el Salvador está en la tierra, esos primeros judíos fueron precisamente los pastores. Y podemos contemplar cómo estos pastores recibieron la gracia del Señor de conocer al Mesías al lado de la Santísima Virgen María. Mira lo que nos dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 2, versículo 16. Los pastores fueron a toda prisa, después de que los ángeles le anuncian que el Mesías había nacido, y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Lucas 2:16. San Lucas hubiera podido decir simplemente que los pastores fueron y encontraron al niño, pero no, encontraron al niño con María y con San José. Con María. La primera vez que se nos anuncia el Mesías, se nos dice que está con María, con su madre. Los primeros judíos, aparte de San José y la Virgen, por supuesto, que contemplan al Mesías, lo ven con su Madre Santísima. Los pastores, los anahuín, los pobres de Yahvé, lo encuentran con María. ¿Quiénes son los primeros paganos que contemplan al Mesías? Nos lo dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 2, versículo 11, los Reyes Magos. Y vamos a ver qué dice este bello pasaje. Los Reyes Magos dice que al entrar a casa, vieron al niño con María, su madre. Con María, su madre. Entonces se postraron y lo adoraron. La primera vez que anuncia el Mesías, el Señor lo anuncia uniéndolo y vinculándolo a su madre. Los primeros judíos, aparte de San José y la Virgen, que ven al Mesías, lo ven con María, su madre. Los primeros paganos, los Reyes Magos, que ven al Mesías, lo ven con María, su madre. ¿Te das cuenta? Dios ha querido vincular a María de una manera indisoluble con Cristo. De una manera indisoluble con Cristo.
Y Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro Redentor. No se conoce otro nombre bajo el cielo por el que podamos ser salvos que Cristo. No nos cabe la menor duda. Solo a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo adoramos. No nos cabe la menor duda. Está perfectamente claro que María no se adora, sino que se venera. Se trata de imitar, se respeta, se ama profundamente. Se le reconocen todas las virtudes y confiamos en su intercesión. No nos cabe la menor duda. Pero la realidad es que Dios ha querido vincular nuestra historia de salvación al sí de una mujer. Y gracias a ese sí de esa mujer, hoy tú y yo estamos salvos. O sea que, óyeme, todo se lo debemos a ella. Todo se lo debemos a ella. El ángel le dice a María que sería la madre del Mesías y ella responde, Lucas capítulo 1, versículo 38, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Quiero que entendamos esto. Es que María no es algo así como un importante profeta en el pueblo de Israel, no es algo así como una persona más o menos importante en la vida de Jesús. No, es que Dios la unió, la vinculó de tal manera que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Ese pasaje del Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 9, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre, que es un pasaje evidentemente que se refiere al matrimonio, lo podemos aplicar acá. Dios ha unido a Jesús y a María. ¿Por qué vamos a separarlos? Para salir del pecado, para ser liberados definitivamente de la situación vergonzosa a la que nos redujo el pecado, entonces nosotros debemos ir al Mesías, que es el único que nos puede salvar del pecado. Su sangre es la única que nos puede liberar a través del sacramento de la reconciliación. Recibimos su sangre cuando el sacerdote extiende sus manos sobre ti. No son las manos del sacerdote, son manos llagadas. Son las manos de Cristo que conservó sus llagas precisamente para que cuando el sacerdote extienda las manos de esas llagas, mane la sangre preciosa que nos librará del pecado. Pero ¿sabes algo? Dios quiere que ese deseo de conversión que está en nuestro corazón se nos comunique por medio de María. Se nos comunique por medio de María. Y en todo acto de contrición, en todo deseo de cambio, en todo dolor de pecado que podamos tener, está detrás la intercesión de nuestra Madre, aunque no lo sepamos. Aunque no lo sepamos. Cuando le decimos a la Virgen María, ruega por nosotros pecadores, que lo decimos una y otra vez en el rosario, ¿sabes qué le estamos diciendo? Que por favor, sus ruegos logren mi conversión, mi transformación y la de esa persona por la que estás pidiendo. Esa persona por la que has orado tanto, esa persona por la que has suplicado 1 y 1000 veces. Y sin embargo, no se convierte. Y sin embargo, no se transforma. Y sin embargo, pareciera que nada le valiera, pareciese que fuese impermeable a la gracia. Sigamos rezando, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, porque es por mí y por los míos. Y esa gracia de la conversión llegará. Y esa gracia de la conversión se dará, créeme, se da con seguridad absoluta porque digamos que la puerta que nos lleva a Cristo es María. Y podemos decir, esa conversión se va a dar y todo se lo debemos a ella. Dios ha querido que la intercesión de la Virgen María sea absolutamente útil, absolutamente veraz, real, eficaz para lograr conversiones. Luego hemos visto que Dios ha querido no solo que su Mesías esté siempre vinculado a su madre, sino que su iglesia esté vinculada a su madre. La primera manifestación pública de Jesús, digamos el primer milagro de Jesús en Caná de Galilea, Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11, donde hay una manifestación también de la iglesia, porque Jesús va con los apóstoles a una boda. Vemos que la intercesión de María es la que logra el primer milagro de Jesús. Entonces Dios ha querido que las obras de Dios también inicien con María, Y toda obra, todo proyecto que tengas, así como la obra del Mesías, digamos su obra taumatúrgica, podemos decirlo, su obra de hacer milagros, de mostrarse, de manifestarse públicamente, empezó con María. Así toda obra auténtica de Dios ha querido Dios que empiece con María. Dios ha marianizado las obras de la gracia.
Dios ha hecho marianas las obras de su gracia. A veces nos preguntamos por qué esto no me sale, por qué esta situación está como tan compleja, por qué he intentado esto y creo que es voluntad de Dios y nada. A ver, es que hay que consagrar a la Virgen María. Hay un misterio acá, hay un misterio de la gracia acá. No es casualidad que Dios haya querido vincular de esa manera tan estrecha a Jesús y a María, y no es casualidad que su obra de milagros, de manifestación pública a Israel en Caná de Galilea haya iniciado por una petición de su Madre Santísima. Pero después es que podemos verlo también cuando la iglesia, llena de temor, estaba encerrada, asfixiada por el miedo, allá en el cenáculo de Jerusalén, en el monte Sión. Pues los ruegos de María atrajeron irresistiblemente el Espíritu Santo para que esa iglesia saliera a predicar y a anunciar. Entonces, mira eso tan lindo. La iglesia llena de temor, por los ruegos de María, sale a anunciar. Y todavía hoy la iglesia se sigue consagrando a la Virgen Santísima. Podemos decir que todo se lo debemos a ella. Le debemos al Mesías. Todo se lo debemos a ella. Le debemos a su sí, precisamente, las obras de Dios, que se manifieste Dios. Ahora, óyeme, no estoy diciendo que Dios no lo pueda hacer sin ella. Lo puede hacer perfectamente. Dios no necesita a nadie para hacer sus obras. Pero la realidad es como es. Y la realidad es que Dios ha querido vincular a María a sus obras. Y ha querido iniciar sus obras con María. La misión de la iglesia ha querido iniciar la misión de la iglesia en Pentecostés con María. Y ha querido concluir también las obras con María. Las quiso empezar, las quiere concluir. Al inicio de la iglesia, María importantísima, lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, donde se habla de que los apóstoles perseveraban en la oración junto con María, la madre de Jesús, y otras mujeres, pero se para a María, la madre de Jesús. Al inicio de la iglesia y al final de la iglesia, Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1, apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Entonces, Dios quiere vincular al inicio y al final. Al inicio y al final, como un gran paréntesis, en todas sus obras a María. A ver, ¿cuál fue el primer rostro que Jesús vio cuando nació? El rostro de María. Podemos decir que Jesús no extrañó el cielo porque del rostro del Padre, al encarnarse, vio el rostro de su madre. Y en el rostro de María volvió a contemplar el cielo. ¿Y cuál fue el último rostro que Jesús vio antes de morir? Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos del 25 en adelante. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre María, y es allí, junto a ella, el discípulo que más amaba, y allí entrega a Juan a su madre y a su madre a Juan, y el discípulo se la lleva a su casa. Pero muriendo en la cruz, el último rostro que ve Jesús es el rostro de María. De Dios a María. Después, de María a Dios, de María al Padre. Qué gracia tan grande tener a María. Óyeme, ¿cuánto le debemos a esta mujer? No es casualidad que una revista secular y nada favorable a la fe, nada católica, digamos, más bien con un tinte bastante sesgado, la National Geographic, hace algunos años sacaron un artículo que nos sorprendió a todos. Un artículo que hablaba de la mujer más amada de la historia. Más amada de la historia. ¿Y quién era esa mujer? No era una reina, no era una princesa, no era una modelo, no era una importante esposa de algún faraón. No, la Virgen María. Y empiezan a hacer un análisis de que no ha habido mujer más representada en el arte, en la pintura, en la escultura. No ha habido mujer más ensalzada en la música, en la poesía, en la literatura en general. No ha habido mujer más amada en la historia que la Virgen María, Y aún con todo el odio que Satanás le tiene a nuestra Madre Santísima, el corazón del hombre siempre ha encontrado en esa mamá, en esa Madre Virgen, en esa Madre dulce y buena, ha encontrado siempre alguien a quien amar. Entonces, entiéndaseme bien esta frase, todo se lo debemos a ella. Bueno, en realidad todo se lo debemos a Dios, pero Dios ha querido que todo sea dado a través de esta mujer.
que todo se inicie con ella y que todo concluya con ella. Miren que hemos hablado de la palabra de Dios, hemos hablado de la Biblia, hemos hablado de hechos que aparecen en la Biblia. Esto no es suposición nuestra, esto no es algo así como que, bueno, nos parece que es así. Es claro, es un hecho. Pero yo les debo decir que en mi vida, yo todo se lo debo a ella. Todo se lo debo a ella. Les empiezo contando que yo siempre, desde que inicié mi proceso de conversión a los 15 años, me preguntaba por qué no nací en una fecha mariana. Yo decía, qué lindo haber nacido en una fecha mariana por lo mucho que quiero a la Virgen. Nací el 18 de septiembre, una fecha franciscana, porque es el día de San José de Cupertino, este famoso franciscano que él levitaba. Y siempre me preguntaba, bueno, ¿por qué no habré nacido en una fecha mariana? Aunque San José de Cupertino era profundo enamorado de la Virgen. Cuando inicié mi proceso de conversión, lo primero que hice fue consagrarme a Jesús por María según el método de San Luis María Griñón de Montfort. Y en medio de ese proceso, la consagración es la renovación de los compromisos bautismales. Y en medio de ese proceso se nos pidió que investigáramos la fecha de nuestro bautismo. Yo no lo pude investigar bien, la cosa quedó ahí, no estaba muy seguro, no encontraba como los documentos. Y finalmente nos consagramos el 7 de octubre, día de la Virgen del Santo Rosario, ¿no? Día de Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Una fecha, por supuesto, mariana. Pero después de hacer muchas investigaciones, finalmente pude comprobar que mi bautismo se dio el 6 de octubre en la víspera, o sea, ya misa dominical del 7 de octubre, en la víspera de la fiesta de Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Es decir, no nací biológicamente en una fecha mariana, pero nací espiritualmente en una fiesta mariana. Y sin saberlo, providencialmente, 16 años después, en esa misma fecha mariana en que había nacido a la gracia por el misterio del bautismo, estaba siendo consagrado a Jesús por María. Y eso para mí fue una cosa verdaderamente significativa, porque desde que inicié mi proceso de conversión empecé a experimentar el amor de mi madre en todo sentido. Empecé a experimentar ese amor. Mi proceso de conversión se da precisamente en el marco de una bendición de la Madre del Cielo. En el marco de un proceso de conversión que tuve gracias a un primo que me evangelizó y me regaló la bendición maternal y especial de la Virgen María. Y aunque yo le preguntaba cosas y me iba convenciendo, tenía muchos miedos, pero cuando recibí esa bendición especial y maternal de nuestra Madre, ahí como que dije, sí, definitivamente, doy el paso, doy el paso. Esto fue hace 20 años ya, hace 20 años. Pero fue gracias a mi Madre Santísima, a esa bendición que recibí. Doy el paso, le dije sí a Dios gracias a que experimenté el abrazo de mi Madre Santísima. Y luego empezaron a sucederse una cantidad de milagros. Entonces fui bautizado un día de Nuestra Señora, me consagré un día de Nuestra Señora, empecé mi proceso de conversión gracias a Nuestra Señora, gracias a su intercesión, y empecé a rezar el rosario todos los días inmediatamente y empiezan a sucederme los milagros, desde los más sencillos hasta los más increíbles. Desde los milagros más nimios, que alguna persona podría decir, bueno, eso es una pequeñez, hasta milagros de salvar vidas, hasta milagros realmente sorprendentes. Les voy a contar algunos solamente para que me entiendan por qué amo tanto a mi señora y por qué quiero que todo el mundo la ame, porque yo todo se lo debo a ella. Empecé a tomarle mucho amor al rosario. Me había consagrado en la fiesta del Santo Rosario, había sido bautizado en la fiesta del Santo Rosario. Entonces, todo el día, todos los días con el Santo Rosario. Iba a mi colegio, todavía estaba en el colegio, en la secundaria, y con el rosario en mi bolsillo, en los momentos de descanso, estaba orando, muy enamorado de la Virgen María. No vayan a creer que mi proceso de conversión fue un proceso de temor, de miedo, como una especie como de alienación. No, estaba enamorado profundamente de Jesús por medio de María, muy enamorado. Y empecé a rezar el Santo Rosario. Yo recuerdo que termino la secundaria, mis papás me habían dicho, te damos una carrera, la que escojas en la universidad. Pero eso sí, no te vas a poner a saltar de una carrera a otra, no, escoge una y termina esa. Yo dije, híjole, bueno, yo quería estudiar ingeniería informática, pero quería probar algo de teología. Quería estudiar algo de teología, pero me decían que era bastante heterodoxa la teología que enseñaban en X facultad. Entonces yo a través del rosario le dije a la Virgen, mira madre, yo en realidad en este momento lo que creo que Dios me pide es pues estudiar teología, pero si después resulta que la teología no está buena, pues ya no me puedo salir. Entonces ayúdame.
Miren, yo estaba rezando el rosario esa semana pidiendo por eso, nadie lo sabía, yo solo lo oraba en el rosario. Entonces resulta que en una de las Eucaristías durante esa semana, termino después de la misa en la última banca, estaba rezando después de la comunión, una señora me toca el hombro y me dice, joven, lo espero afuera. Salgo y la señora me dice, vea, yo que lo estoy viendo rezar a usted, la Virgen me pone algo en el corazón. ¿Usted qué quiere estudiar? Yo le dije, señora, pues yo he estado pues como discerniendo si estudiar teología, quiero pues como probar un semestre. Y me dice la señora que yo no conocía, que jamás había visto, me dice, yo le pago ese semestre. Pero señor, usted no me conoce. Vea, no me diga nada, me dice la señora. La Virgen me pone en el corazón que haga esto y lo voy a hacer. Pues si es la Virgen la que lo pide, la que te lo pone, yo no te puedo decir que no. Y efectivamente, estudié ese primer semestre de la Universidad de Teología gracias a, digamos, a esa colaboración de esta señora. Todos quedamos sorprendidos. Pues nos dio mucha vergüenza recibir la colaboración, pues mis papás tenían como, digamos, pagarme una carrera, pero precisamente por esas circunstancias lo vimos muy, muy de Dios y dijimos, bueno, esto fue así y efectivamente terminé ese semestre de la universidad por intercesión de la Virgen María, el Santo Rosario. Después, efectivamente, el semestre y en la facultad a la que entré, terrible, pésima teología, una teología que más bien te ponía a dudar de todo. Entonces, inmediatamente me salí y dije, no tengo tiempo acá para perder estudiar tonteras. Para estudiar tonteras me meto a YouTube. Yo no voy a pagar dinero acá para estudiar tonteras, pero me sirvió mucho para saber cuál no era el camino. Después estudié mi ingeniería informática y posteriormente terminé mi teología en una muy buena facultad, pero ese semestre me sirvió mucho después para reforzar toda la teología. Entonces, digamos que mi formación teológica se la debo a mi Madre Santísima, se la debo a mi Madre Santísima. El hecho de no permitir que cayera, digamos, en desviaciones teológicas en el sentido de que hoy desafortunadamente hay unas teologías muy modernas, unas teologías demasiado racionalistas, unas teologías que se alejan de lo que enseña el catecismo y fácilmente uno se vuelve presa de esto, se lo debo a mi Madre Santísima. Todo se lo debo a ella. Todo se lo debo a ella. Después, cuando estaba estudiando ingeniería informática ya, recuerdo que uno como buen joven universitario andaba sin un centavo en el bolsillo, ¿no? Y yo le dije a la Virgen a través del rosario, oye madre, qué lindo aprender a tocar guitarra. Yo quisiera aprender a tocar guitarra para los grupos de oración, para la evangelización, así pues como para, por lo menos decimos acá en Colombia, surrunguear un poco la guitarra y poder cantar un poco a ti. No le había dicho a nadie. Pues esa semana estaba en misa, en otra parroquia, un señor me toca el hombro después de la Eucaristía y me dice, joven, lo espero afuera. Claro que yo recordé inmediatamente lo que me pasó en la otra parroquia. Entonces salgo, encuentro a ese señor, don Joaquín, sí lo conocía, me dice, oye Wilson, ¿a ti no te gustaría aprender a tocar guitarra? Y yo le digo como que sí, ¿por qué lo sabe? Y me dice, mira, no me digas por qué, no me preguntes. Yo estaba en la misa y sentí que la Virgen me puso en el corazón que te regalara una guitarra muy buena que yo tengo. Lo que pasa es que voy a cambiar por otra. Esta guitarra te la quiero regalar a ti. Yo quedé estupefacto. Y efectivamente me regaló una guitarra maravillosa y con ella aprendí a tocar guitarra. ¿Para qué? Para los grupos de oración, para los retiros espirituales, para todas las actividades, las consagraciones, en fin. Ven, desde cosas sencillas, desde cosas pequeñas como estas, todo se lo debo a mi Madre Santísima. Pero también ha habido acontecimientos mucho menos sencillos, acontecimientos mucho más complejos. Hace unos 5 años estaba a punto de salir a dictar una preparación para la consagración por el método de Montfort, el movimiento al que pertenezco hace estas preparaciones para la consagración. Estaba ya casado, todavía no teníamos hijos, y recuerdo que estaba a punto de salir de mi casa y recibo una llamada de la casa de mis papás. Mi mamá está muy angustiada en esa llamada, le pregunto qué le pasa y me dice, su papá está muy mal. Mi papá toda la vida fue un tipo muy sano, no le dolía nunca nada. Entonces, para que mi mamá nos dijera, su papá está muy mal, es que la situación estaba compleja, compleja. Hablo con mi papá estaba jadeante, casi no podía ni hablar. No sabíamos qué era. Mi papá dijo que lo primero que hizo en la mañana cuando empezó a sentir esto fue irse a confesar, porque ellos también consagrados a Jesús por María, misioneros del movimiento al que pertenezco, al Lazos de Amor Mariano. El caso es que
mi papá me dice, pero me estoy sintiendo mejor, si quieres ve a tu consagración, veas la preparación para la consagración, es una charla que se dicta, mis papás también tenían que dictar una charla de consagración para otro grupo que ellos tenían, y después ya miramos a ver si íbamos a urgencias o lo que sea. Bueno, colgamos, mi papá estaba ya como mejor. Cuando iba saliendo de mi casa, algo me detuvo de manera disruptiva. Es decir, yo ya estaba tranquilo, pero de repente tuve como una corazonada. No, vuelve a llamarlos, vuelve a llamarlos. Los volví a llamar, estaba como todo tranquilo, pero dije, no, ya voy para allá. Entonces con mi esposa nos montamos al carro, en 5 minutos estábamos en la casa de mis papás y cuando llegamos mi papá estaba agonizando. Estaba agonizando. Lo montamos al carro como pudimos y empezaron los milagros. Empezamos a orar el Santo Rosario inmediatamente en el carro. Empezaron los milagros porque era la hora pico en mi ciudad. Una congestión tremenda. Y lo primero es que no sabíamos para dónde ir. Íbamos a ir a su seguro médico y nos íbamos a tardar al menos 1 hora en llegar por el tráfico que había en la ciudad. El caso es que justo cuando iba a tomar la autopista, digamos la vía que nos llevaría al seguro médico de mi papá, en ese momento estábamos orando el rosario, yo le decía a la Virgen en mi interior, muéstranos qué hacer. Me escribe al WhatsApp un amigo médico y me dice, Wilson, hola, ¿cómo estás? Me pregunta cualquier cosa, un misionero amigo del movimiento médico, inmediatamente yo lo llamo. Y le digo, Sergio, mi papá tiene esto, esto y esto, está así, ¿qué hacemos? Y me dice, eso es un infarto, váyase ya para la clínica cardiovascular. Pero me lo digo en el momento preciso en que o tomaba la dirección hacia su seguro médico y nos demorábamos después volviendo a tomar la ruta correcta 15 a 20 minutos, o tomaba la ruta correcta. En ese preciso momento me lo dice mi amigo y logro tomar la ruta correcta. Primer milagro, porque al menos unos 10 o 15 minutos en enmendar el error, puede haber tomado la ruta equivocada, nos hubiéramos demorado. Tomamos la ruta correcta, pero había un tráfico espantoso. Para ese momento yo tenía el carro de mi hermano, habíamos acabado de vender nuestro carro, entonces tenía el carro de mi hermano que tenía un problema con la bocina, entonces no funcionaba la bocina, decíamos, Dios mío, y seguíamos rezando el rosario. Y mientras rezábamos se nos iba abriendo el camino, y de repente logramos tomar un atajo, y veíamos cómo sorpresiva y milagrosamente todo se nos iba dando hasta que finalmente llegamos a un punto, digamos, un punto muerto. Ahí se detuvo el tráfico. Y digamos que ahí se detuvo el tiempo por un instante. Mi papá estaba en la silla del lado mío, yo estaba conduciendo, mi esposa estaba detrás y mi mamá estaba detrás de mi papá. Papá en la silla del copiloto. Yo recuerdo la escena, ver a mi papá agonizante, tomándole la manito a mi mamá solo le acariciaba la mano, rezábamos todos el rosario, mi papá contestaba como podía. En ese momento todo se empezó a oscurecer. Yo dije en mi interior, se me va a morir mi papá. Si no hay un milagro en este momento, se me va a morir mi papá. Nada funcionaba. La bocina mala, pedíamos ayuda, nada. En ese momento todo oscuro y de repente mi esposa grita, una ambulancia. Y es como si un destello de luz llegara a aquel carro. Yo le pregunto, ¿qué dices? Una ambulancia. Estaba estacionada en un redondel, en un rompoy, una glorieta, no sé cómo le llames en tu país. Un redondel por donde yo he pasado los últimos 15 años 2 o 3 veces al día y jamás en mi vida había visto una ambulancia. Justo ese día, a esa hora, estaba allí estacionada una ambulancia. Yo me bajo del carro, llego corriendo a la ambulancia porque el carro no se movía, es decir, el tráfico era tremendo. Mi esposa se pasa a conducir. Está la ambulancia ayudando a un joven que había acabado de caer, si tenía un pequeño raspón en la rodilla, nada grave. En ese momento yo le digo a los paramédicos, tengo a mi papá en estas circunstancias, miren, está infartado, se me va a morir. Los paramédicos al principio se resistieron un poco diciendo, hombre, no, es que el protocolo establece que no podemos llevar 2 enfermos. Mientras estábamos en ese tire y afloje, llega mi esposa en el carro. Yo recuerdo que miro al paramédico que estaba resistiéndose a llevar a mi papá, lo miro, me pongo de rodillas, le agarro las manos y le dije, mírame. Y le dije, ¿usted tiene papá? Me dice, sí. Y le dije, pues no dejes morir al mío. Eso fue como un momento de gracia. Yo era rezando Ave Marías en mi interior, era rezando el rosario en mi interior. El tipo queda tan estupefacto, tan sorprendido, que en ese momento yo me levanto, saco a mi papá del carro
Este hombre no dice nada. Yo monto a mi papá a la ambulancia, le digo al joven que estaba allí en la camilla, hágase un ladito por favor. No estaba tan grave, gracias a Dios, se pudo hacer un ladito. Mi papá estaba allí, el paramédico, uno que estaba afuera y otro que estaba adentro, no sabían qué hacer. Yo simplemente como que les fui ordenando todo, como que ellos reaccionaron finalmente, se montaron, cerraron la puerta y en 3 minutos estábamos en la clínica cardiovascular de Medellín, ciudad de Colombia donde vivo. Inmediatamente llegan, abren las puertas, parecía una película, ¿no? Todo el mundo corriendo, abren la puerta, entuban a mi papá, le ponen oxígeno, todo de una manera bastante dramática, tratan de estabilizarlo, finalmente logran estabilizar a mi papá. El médico nos dice, si hubieran llegado un segundo más tarde, este señor se muere. Porque este señor lo que tiene es un infarto múltiple. Un infarto múltiple. Tenía una arteria obstruida al 100%, otra al 90% y otra al 60%. Tuvieron que ponerle 5 stents en su corazón. Y mi papá hoy vive todavía gracias al Santo Rosario. Y pudo conocer a mi hijo Pablo, que ya hoy tiene 4 añitos, a mi hija Mariana, que hoy tiene 2 añitos, a mi hija Manuela, que está recién nacidita. Y goza hoy de una salud extraordinaria, extraordinaria. Todo se lo debo a ella, todo se lo debo a ella. ¿Fue ella la que hizo el milagro? Estoy seguro que fue Dios el que hizo el milagro. Yo sé que fue Dios el que hizo el milagro. Pero estoy seguro que ella se postró en ese momento ante el trono de Dios y le dijo a su hijo, me están rezando el rosario, dale otra oportunidad, dale más tiempo para que pueda seguir amando, dale más tiempo para que pueda seguir predicando. Porque mi papá también prepara gente para la consagración, también es misionero. Y eso lo que hizo fue darle un impulso a su vida misionera y a nuestra familia toda completa como familia misionera. Mis papás, mi hermano y su familia, mi esposa, mi familia, todos misioneros. Laicos, con nuestro trabajo, con nuestras actividades, pero nos entendemos como misioneros, misioneros de Jesús y de María. Entonces, ¿cómo negar que he experimentado su presencia, su cercanía? Y me podría quedar acá contándoles uno y otro testimonio de su amor. Uno y otro testimonio de su amor. Lo que te quiero decir hoy es que aún sin tú saberlo, aún sin creerlo siquiera, detrás de todas las bendiciones que has recibido, ha estado María, ha estado tu madre, ha estado su intercesión. Aún si la tienes muy olvidada, aún si llevas años sin orar el rosario, o aún si tienes ideas, digamos, orientadas al protestantismo, ideas antimarianas que te haya sembrado alguien en tu corazón, aún así, tu Madre Santísima intercede por ti. Aún así, tu Madre del Cielo está hoy aquí suplicando por ti para que, escuchando esta plática y las que has vivido en este congreso y las que vivirás, para que hoy tú experimentes su abrazo y su amor. No tengas miedo de llevarte a María a su casa, a tu casa. No tengas miedo de llevártela. No tengas miedo de recibirla. Ella no te aleja de Jesús. Ella lo único que sabe es llevarte a Él. Ella lo único que sabe, como diría San Luis María Griñón de Montfort, es ser un río que desemboca siempre en el mar, que es Cristo. ¿Te has dado cuenta que todas las aguas del río llegan al mar? Pues todo lo que dices a María llega a Jesús. Por eso Montfort dice que María es el eco de Dios. Si tú dices María, ella dice Dios por ti. María, te amo. Dios, Wilson, te ama. ¿Por qué resistirnos a esta bendición de una madre si Él nos la quiso dar? Si Él ha querido que toda la gracia la recibamos a través de ella. Si Él ha querido que la más grande gracia que hemos recibido, que es Cristo nuestro Señor, viniese al mundo a través de ella, y de allí todo el resto de gracias vienen a través de ella, ¿por qué entonces cerrarte a recibir la ayuda de esa Madre Santísima? Yo estoy seguro que si reflexionas un poco, estoy seguro que si meditas un poco, te darás cuenta que todo se lo debes a ella.
Yo te invito para que cierres tus ojos en este momento. Y te invito para que me acompañes a orar un instante. Y en medio de esta oración, recordemos cuando éramos niños. Recordemos la tierna devoción que teníamos a nuestra madre. Recordemos las veces en que le orábamos allá en aquella capillita del colegio. Le orábamos en aquel altar cerca de nuestra casa, o en aquel altar en el patio de la escuela. Las veces en que tu abuela te invitaba a rezar siendo un niño y te acostabas en el regazo de esa abuela o de esa mamá a rezar, y mientras las Ave Marías se iban pronunciando, tú te ibas quedando dormido como en los brazos de tu Madre Santísima. Te quiero invitar para que recuerdes cualquier acto de ternura que a lo largo de toda tu vida hayas tenido con tu madre. Ahora pensar que en tantas ocasiones la hemos hecho a un lado. Ahora pensar que en tantas ocasiones nuestra relación con ella se ha enfriado. Ahora pensar que en tantas ocasiones no hemos sabido valorar su amor y su intercesión, no hemos sabido recurrir al tesoro que nos ha dado el cielo con una madre tan bella. Este es momento de volver a Dios. Este es momento de volver a tu Madre Santísima. Este es momento de volvernos a consagrar a ella. Di conmigo: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto os consagro mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad. Guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. Y quiero concluir con una de las más bellas oraciones que a mi modo de ver se han compuesto a la Virgen María. Es de San Luis María Griñón de Montfort, se llama Oración de Confianza. Es una oración que rezo todos los días porque yo sé que el camino espiritual implica un enorme esfuerzo y yo me siento el más débil de todos. Oye, me siento más débil que cualquiera de los que esté viendo este congreso, de los que esté viendo esta plática. Por eso recurro una y otra vez a mi madre con esta plegaria, oración de confianza, reconociendo mi incapacidad, reconociendo que alguna cosilla que tenga de bueno se lo debo precisamente a ella, y que le consagro todo esto para que no lo pierda. La oración dice así: acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dadas mi debilidad e inconstancia, y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. 1000 justos caen a mi izquierda, 10.000 a mi derecha, mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa Madre. Tenme que no caiga, conserva mis bienes que no me saqueen, protege en mí la vida divina, defiende a quien a ti se ha consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la Virgen poderosa. Nadie podrá hacerte daño ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.